porque se le ha salido así como para Ya, expulsar. ya, a ver, le voy a decir que le envíe. ¿Está en el hospital todavía, doctor, usted o ya se retiró? Ah, ya se retiró. Ya, ya. Si no, le tomo una foto en la noche y le envío. Ya, en la noche le envío fotito. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Mm. Buenas tardes, jóvenes. Me presento nuevamente. Soy la doctora Bazán, pediatra del servicio de, bueno, pediatra y jefa de hospitalización del servicio de pediatría del Hospital Luis N. Sáenz. Voy a colgar mis diapositivas, me van a decir si lo ven. Voy a quitar mi imagen para que no se vaya la señal. Es bastante difícil. Los que han rotado en el hospital saben que la mayoría de sitios acá no hay buena señal, así que he tenido que irme a un lugar donde sí puedo encontrar señal. A ver, vamos a colgar las diapositivas. Creo que es este. ¿Me dicen? ¿Pueden ver las diapositivas? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora. Así se ve. Perfecto. Gracias, chicas. Ya. Entonces iniciaremos. Siendo las 3:45. ¿Han visto ustedes hoy el tema de TBC pulmonar? Entonces vamos a ver lo que es TBC extrapulmonar. Ya. Ok. Este tema es bien largo, ¿no? Tiene en sí varios subtemas. Vamos a tocar los puntos más importantes y frecuentes en los que se van a presentar en casos pediátricos. Ya. Bueno, por ahí alguien tiene su audio encendido, por favor apáguenlo. Yo tampoco entiendo a dónde se pudo haber ido. A lo mejor se fue con Por favor, apaguen su audio. ¿Quién tiene el audio encendido? Señor. ¿De qué hablas? Es que hace unos días yo estaba jugando fútbol con Luis. Y estábamos aquí afuera y vimos que mi hermana se bajó en un coche que de verdad no se ve. A ver, ¿quién tiene el audio encendido? Vamos a ver. Ni que estuviera desconocido para mi mamá. Mi hermana lo negó diciéndome que había visto a mamá y que no sé. Pero no, clarito que quiera. Alexandra Molina, apague su audio. Asociada de con ustedes. Nada. Como estamos ocupados, pues Sí, ¿quién más? ¿cómo no vamos a estar ocupados, hijos? Si tu hermana no aparece.
Puede estar en peligro por allá. ¿Quién sabe quién? Dice que tu disponibilidad, no sé qué te avisamos. ¿Qué tal, ya? Me mandan a ver a la la nariz. Ya vengo con un saben de cocina, Creo que ya. Ya ver. En cuanto a lo que es epidemiología, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, al año 19, se estimó que 10 millones de casos de TB calculado habían aproximadamente 1.1 millones, o sea, el 11% en menores de 15 años, ¿no? La frecuencia era similar en niños y en niñas. En el Perú ustedes saben que ocupa el segundo lugar en casos de TBC en Latinoamérica, ¿no? Y la tuberculosis en menores de 5 años representa el 15% de total de los casos de TBC. ¿Ya? La tuberculosis es un problema de salud pública a nivel mundial. A pesar de las políticas de salud implementadas para su diagnóstico y tratamiento, la TB en edad pediátrica. Me juro que le estoy diciendo la verdad. Yo no sé nada. Que yo sepa, Heide no tiene novio. Tampoco tiene nadie que la pretenda. Ni anda metida nada rato. Entonces, ¿por qué no aparece? ¿Dónde está que no me contesta el celular? Ni siquiera me lee los mensajes. Ahora que lo pienso, hoy estuvo muy rara en la escuela. Me dio la impresión que se estaban despidiendo de mí. Se lo dije, pero ella lo negó. A ver, por favor, pidan a su compañera que apague, no sé si es el teléfono, es el televisor, pero se supone que están escuchando una clase y están viendo el televisor. No quiero que le pasen nada malo. Si supiera algo más, se lo diría. Se lo juro. Mm, No me molesta el hecho de la bulla, lo que me molesta es el hecho de que están escuchando una clase y están viendo el televisor. O sea, ¿Dónde está? es de ahí que tienen las notas tan bajas algunos alumnos. Ya. La tuberculosis en niños, ¿no? Realmente es un gran problema. Generalmente, este problema radica en las dificultades que hay para hacerle el diagnóstico en niños. Y aparte también, como hay dificultades en el diagnóstico, hay un escaso reporte, ¿no? O sea, este valor que tenemos acá, ¿no? No es real, ¿ya? Nuestros hijos. Pues vámonos, si no perdemos más tiempo, ¿no? Vamos a meter la denuncia. Yo voy con ustedes. Yo también voy. Ya soy grande y soy un hombre para ayudarles a buscar mi nombre. Gracias, chico, pero tú tienes que ir a la escuela. Mamá te va a llevar. La delegada, por favor, la delegada puede llamar a su compañera, creo que su compañera ha encendido el televisor, el micro y tampoco está presente. Cualquier cosa me llama. Vamos. Vamos a preparar Doctora, algo. buenas tardes. Se le está escribiendo, pero no responde, pero me parece que usted como host le puede mutear a ella también. Sí, los míos. Esa que cosa que se está subiendo solo. ¿Qué tiene? Yo he visto, tiene poco tiempo aquí. Pues tiene que el tipo ese es el que estaba hablando con tu hija unos días antes de que desapareciera. ¿Qué pasó? Y vámonos. Doctora, su micro está apagado. Ya, me apagué a mí también, ¿no? Apagué pero qué raro. Ya, a ver, vamos a ver. Listo, ya. Como iba diciendo, este es un gráfico de los casos de total de tuberculosis, ¿no? Vemos en este
En este gráfico, los que están con naranja, ¿no? Son los casos de TBC en adultos, ¿no? El 81% son adultos y hay un 18% de niños en el Perú, ¿no? Al 2019. Siendo los casos más frecuentes la TBC pleural, seguida de la TBC ganglionar, ¿no? Otros, bueno, son... suman- Que hay un triángulo amoroso entre mi amigo, Ujú. yo y José, pero no José para mí, sino José para mi amigo. Ahora, Porque cada rato Marité, me pregunto por él. Y no ¿serán del policía? Si fueran votantes del policía, los jalo. Y no por el hecho de la bulla, sino por el hecho de que no están atendiendo la clase. Bueno, voy a hacer ese comentario al doctor Silva de esas dos alumnas. Ya, ok. Continúo entonces. Los casos, como le decía, ¿no? En adultos es la mayor parte de los casos, siendo un 18% en niños al 2019, ¿no? Las formas más frecuentes de TB extrapulmonar son la pleural y la ganglionar, ¿no? En segundo lugar son otros. Hay muchas formas de TB extrapulmonar y los otros suman 25%, ¿ya? Seguidas de TBC meningia, TBC ósea y otras menos frecuentes todavía, ¿no? Vamos a tocar el tema de los tipos o de los casos de TBC más frecuentes, o sea, vamos a hablar de la pleural, ganglionar y meningia. Por ahí también TB articular, ¿no? De los huesos, ósea, el mal de Pot. El resto son mucho menos frecuentes, casi no los he visto. Claro, el porcentaje también es alto, es un porcentaje aparte de pacientes que tienen comorbilidades, ¿no? Como el VIH, la diabetes o el cáncer. A manera de generalidades, describiremos que, bueno, se han descrito, esto ya deben haberlo visto en la mañana, pero vale la pena recalcarlo, ¿no? Se han descrito más de 120 diferentes tipos de Mycobacterium. Son ácido, alcohol resistentes debido al alto contenido de lípidos de su pared celular, lo que impide que penetren los colorantes, ¿no? Por lo que no se puede ver en la tinción Gram, ¿no? Como cuando detectamos a los Gram positivos o Gram negativos, ¿no? Acá no se puede hacer una tinción Gram, son resistentes. Su sobrevida es semanas o meses en objetos inanimados, siempre que estén protegidos de la luz solar, ¿no? Son muy resistentes a los ácidos, álcalis, desinfectantes, la desecación y la congelación. La luz ultravioleta y el calor encima de 65 grados por 30 minutos consecutivos lo inactiva. Imagínense, ¿no? Si tenemos un tosedor, por ejemplo, ¿no? Que elimina bacterias, ¿no? Elimina inóculos, bacterias. Esas bacterias van a estar en el ambiente por meses, por semanas, ¿no? Por ejemplo, yo sacudo, qué sé yo, un sillón, mi cama, entonces vuelvo a esparcir las micropartículas en el medio ambiente, ¿no? El caso es que estas partículas, si son muy pesadas, van a volver a caer al piso y va a ser un poco difícil que puedan ser inhaladas, ¿no? Por un paciente. Ya. Es de crecimiento lento. Tiene una capacidad de dividirse de 16 a 24 horas, por lo que sus colonias visibles, vamos a ver todavía las colonias después de 4 semanas de incubación. Por eso es que cuando mandamos los cultivos de secreción, demora bastante, ¿no? Demoran mínimo hasta 2 semanas para ver algo, ¿no? Por eso que también el diagnóstico por ese lado se nos hace bastante difícil. El comportamiento de la TB en niños es muy diferente con respecto a los adultos, ¿no? La multiplicación bacteriana en niños es más rápida debido a la inmadurez del sistema inmunológico del niño, ¿no? Hay un mayor riesgo de progresar a una infección grave, severa y diseminada en niños, ¿no? Mientras que en el adulto puede permanecer formas latentes por años. En el niño es diferente la progresión en cuanto a la enfermedad. La población menor de 15 años se considera un grupo
poblacional vulnerable por las condiciones inmunológicas y fisiopatológicas propias de la edad pediátrica, ¿no? En niños menores de 5 años pueden desarrollar TB miliar, meningitis, y en los menores de 3 meses, ¿no? Meningitis en menores de 3 meses luego de la primoinfección. Ya. Aunque el pulmón es el órgano de predilección para el micobacterio, esta enfermedad puede afectar a cualquier órgano del sistema del cuerpo humano, ¿no? La patogénesis de la TB extrapulmonar en niños difiere, ¿no? En cuanto a los adultos, ya que en la edad pediátrica va a ser más común la progresión primaria por diseminación hematógena que la reactivación de una infección latente, como ocurre en los adultos, ¿no? Los niños van a constituir una población vulnerable. Tras una primoinfección, van a presentar mayor riesgo de hacer enfermedad y de evolucionar a formas graves. Se estima que el 10% de niños infectados por el Mycobacterium va a desarrollar enfermedad tuberculosa, la mayoría durante el año posterior a la primoinfección. No sé. Usualmente los niños se van a infectar por contacto directo con adultos o adolescentes. Generalmente los contactos van a ser los familiares cercanos, ¿no? Por lo que constituyen casos centinelas. La confirmación de un caso de TBC infantil alerta sobre la infección de adultos cercanos. El que contagia a un niño no es otro niño. El que contagia a un niño es un adulto o un adolescente, ¿no? De la familia, ¿no? O un contacto cercano como, qué sé yo, compañeros de colegio o el profesor en el colegio. ¿No? Generalmente el profesor en el colegio, el auxiliar, ¿no? Quienes están ahí, pero es el adulto o el adolescente. ¿Por qué no contagia a otro niño? ¿No? Generalmente el niño es paucibacilar. El niño no elimina bacterias, el niño no es un tosedor como es el adulto, que tienen, que tosen pues, ¿no? Las micobacterias todo el día. El niño no. El niño es un paucibacilar. Por eso es que el niño no contagia a otro niño. Ya, la definición, la TBC extrapulmonar es la que se produce por el Mycobacterium tuberculoso, pero que va a afectar a tejidos y órganos fuera del parénquima pulmonar. Pero siempre, ¿no? Siempre la infección, la primoinfección va a ser el pulmón. Y del pulmón, por diseminación hematógena, va a ir a diferentes órganos o sistemas, ¿no? Eh, puede ir a las meninges, a los ganglios linfáticos, puede ir al corazón y producir una pericarditis poco frecuente, al sistema genitourinario, producir una TBC urinaria, puede ir al sistema digestivo, ¿no? Producir una TBC también en el sistema digestivo intestinal, ¿no? Puede producir TB, puede ir a los huesos, ¿no? Diseminan al hueso y producir una artritis por tuberculosis, ¿no? A la pleura, un derrame pleural, a la piel, distintos lugares, pero en menor frecuencia, ¿no? Ahora, ¿cómo ocurre la fisiopatología? ¿No? Como les decía, siempre viene de la primoinfección, ¿no? Viene siempre del contagio por vía pulmonar, ¿no? Hay una primoinfección, ¿no? O sea, el Mycobacterium va a llegar al pulmón, ¿no? Hay una exposición al Mycobacterium, ¿no? Donde en el pulmón va a haber una fagocitosis por los macrófagos alveolares. Van a constituir ellos la primera línea de defensa frente al Mycobacterium, ¿no? Estos macrófagos infectados van a unirse a los lisosomas y en estos van a formar un complejo fago-lisosoma, dentro del cual va a producirse la actividad bactericida, ¿no? O sea, va a formar un complejo para inactivar o para destruir al micobacterio, ¿no? Después de esto se van a producir radicales de nitrógeno
oxígeno que van a matar al micobacterio, impidiendo así su crecimiento o su diseminación. Estos van a constituir, como le decía, la primera línea de defensa, que es la inmunidad innata, ¿no? Tratando de controlar a la infección, produciéndose una enfermedad latente, ¿no? La respuesta inicial de esta inmunidad innata va a ser suficiente en la mayoría de los casos para tratar de aclarar esa carga bacilar, ¿no? De manera efectiva. Hay personas que en esta respuesta va a ser inadecuada y el bacilo va a continuar multiplicándose dentro del macrófago, extendiéndose así por el intersticio pulmonar. Y del intersticio van a ir a los ganglios linfáticos, ¿no? En los ganglios linfáticos también ellos van a tratar de controlar la infección, ¿no? Y pueden permanecer ahí por mucho tiempo. Ahí se va a activar otra respuesta adaptativa, ¿no? Para controlar ese foco. Ya ahí van a actuar los linfocitos T y los linfocitos B, principalmente los CD4 y los CDH, ¿no? Los CD8, que van a producir factor de necrosis tumoral para controlar el foco. Se van a formar los granulomas. Esos granulomas van a estar compuestos de macrófagos, de células dendríticas, de linfocitos y de células intestinales. Y en la mayoría de los casos, esto va a ser suficiente, ¿no? Estos granulomas para poder contener la infección, ¿no? Esto es lo que consideramos, por ejemplo, la tuberculosis latente, ¿no? Es decir, el adulto o la persona que ha sido contagiada contiene la infección y permanece ahí dormida. En el adulto, lo que sucede para que haya una activación de la enfermedad es que se reactiva esta tuberculosis latente, pero en el niño no sucede eso, ¿no? En el niño va a haber otro tipo de diseminación, ¿no? Una diseminación hematógena. No va a haber una reactivación de la enfermedad primaria que ha sido, que ha sucedido en un adulto, ¿no? En niños pequeños, al menos en inmunodeprimidos o en algunos que su inmunidad es insuficiente para controlar la infección, el micobacterium va a continuar replicándose y la infección va a progresar, dando lugar así a una enfermedad pulmonar o se puede diseminar a una enfermedad extrapulmonar, ¿no? Y por diseminación hematógena puede ir a cualquier sistema u órgano que hemos descrito, ¿no? Pero todo va a venir de una primoinfección. Esta diseminación puede durar meses, puede durar años. Bueno, en el adulto dura más, en el niño puede ser 1 año, puede ser 2 años, no más. Los síntomas no van a ser específicos, ¿no? El diagnóstico es muy difícil, ¿no? Hay que prestar bastante atención a la anamnesis, pero generalmente va a haber fiebre 1 semana, 2 semanas y no va a haber un foco de la fiebre. Ahora, si por ejemplo la TBC es ósea, va a haber dolor óseo, va a haber lumbalgia asociado tal vez a fiebre y se va a producir una artritis crónica. Si es una TBC intestinal, va a haber diarrea persistente, ¿no? Si es, por ejemplo, una TB urinaria de foco, una TB renal, ¿no? Van a haber síntomas urinarios, pero con exámenes de orina negativos. Puede haber hematuria, pero no va a haber infección, o sea, no va a ser, van a ser urocultivos negativos, ¿no? Si hay un derrame pleural, pues va a haber fiebre, va a haber tos, va a haber dolor pleural, ¿no? Todo de acuerdo al aparato o al sistema que está comprometiendo. Ya, vamos a hablar primero de TB ganglionar. La TB ganglionar y la TB pleural son los dos tipos de tuberculosis extrapulmonares más frecuentes en niños. Ya, vamos a empezar con tuberculosis ganglionar. Miren acá, ¿no? Generalmente se sitúa en el área cervical, ¿no? Acá también hay otro. Esto de acá ya sea, perdonen, esto ya se ha formado una colección y ha salido al exterior, ¿no? Esto es una escrófula.
¿ya? Debido a la alta afinidad de la bacteria por los ganglios linfáticos, principalmente los cervicales, ¿no? La linfadenopatía periférica es la forma extrapulmonar de TB que más se presenta. Esta y la pleural, ¿no? La diseminación va a ser hematógena, va a haber el crecimiento de un nódulo linfoideo, ¿no? Acuérdense que esos son ganglios que han atrapado, ¿no? Al Mycobacterium, ¿no? Puede ser único o puede ser varios ganglios, ¿no? O varios nódulos, ¿no? Los ganglios más frecuentes son los cervicales, ¿no? Los cervicales anteriores, posteriores, submandibulares, supraclaviculares, y usualmente es unilateral, pero también puede ser que se presenten en varias zonas, ¿no? Toda masa que veamos en el cuello y que tenga más de 2 centímetros con una evolución mayor a un mes debe ser estudiada y se debe descartar una tuberculosis ganglionar, ¿no? La linfadenopatía, la linfadenopatía por TBC va a evolucionar lenta y progresivamente. No duele, ¿no? Los nódulos se va a volver eritematoso, o sea, con el pasar de los días se va a poner inflamatorio, ¿no? O violáceo. Puede ulcerarse y puede formar una fístula entre el ganglio y el tejido subcutáneo y la piel, y esto se va a denominar escrófula. No puede haber fiebre, pero fiebre de bajo grado, astenia y pobre ganancia de peso. ¿Cómo detectamos, no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? A través de un cultivo de tejido ganglionar, donde vamos a hacer una tinción para BK y un estudio histopatológico, ¿no? Una biopsia y un estudio histopatológico. También podemos tomar un PCR para Mycobacterium TB, hoy se usa bastante, ¿no? La muestra se obtiene por punción de aspiración, ¿no? Y se hace biopsia del ganglio. También tenemos que tomar imágenes, siempre una radiografía de tórax, una ecografía del mismo ganglio, ¿no? Para ver necrosis quística, para ver el contenido más que nada, ¿no? Una tomografía para ver si hay, para hacer la biopsia del ganglio, para guiarse, ¿no? El PPD, también tenemos que tomar PPD, que relevante es positivo entre el 74 al 100%, un BK en esputo si hay sintomatología, ¿no? Respiratoria, y estudiar los contactos, ¿no? Los contactos familiares o cercanos. Siempre que el paciente tenga síntomas respiratorios, pedir radiografía de tórax, ¿no? Y si el paciente tiene una radiografía donde vemos que puede haber una tuberculosis ahí o alguna lesión, tenemos que hacer un aspirado gástrico, ¿no? Que se realiza con una sonda que se comentaba que si tiene síntomas respiratorios se pide la ecografía, la tomografía, el BK en esputo, esto es más de lo mismo, ya. Se debe hacer siempre diagnóstico diferencial con otras patologías. Si bien es cierto, pues no somos un país endémico y vemos una linfodenopatía, sospechamos de TB, pero también a la vez, ¿no? Mediante la clínica del paciente tenemos que hacer los diagnósticos diferenciales, como también, como por ejemplo, ¿no? Una adenitis viral, bacteriana, una masa neoplásica, puede ser un linfoma, ¿no? Ha habido casos, ¿no? Donde han confundido, han dado tratamiento y al final era un linfoma, ¿no? Igualito, también se ulcera, también bota contenido al exterior, ¿no? Por su frecuencia en la edad pediátrica se tiene que tomar en cuenta los linfomas, sarcomas, que son bastante frecuentes, ¿no? Y aparte otras patologías menos comunes, como por ejemplo, aunque acá dice menos común, pero sí hay bastante linfadenopatía asociada a fiebre y es un arañazo de gato, ¿no? Es una Bartonella henselae. Tenemos muchos casos en el servicio, ¿no? Esta literatura es una literatura extranjera, pero acá en Perú hay bastante enfermedad por arañazo de gato que cursan con linfadenopatías de más de 3 centímetros y fiebre.
Otros son toxoplasmosis, histoplasmosis, eso sí puedo decir que son menos frecuentes, ¿no? Enfermedades del colágeno, ¿no? Producidas por micobacterias atípicas. Ya. Otro también, después de lo que es TBC ganglionar y TBC pulmonar, es la TBC del sistema nervioso central, ¿no? Aquí vemos el dibujo de una resonancia, ¿no? De cerebro, donde vemos a un tubérculo, ¿no? Acá una lesión, ¿no? Que se semeja a un tubérculo. Ya la TBC del sistema nervioso central constituye el 1%, ¿no? O sea, son tercero o cuarto en frecuencia, ¿no? Pero no deja de ser importante, ¿no? Porque la TBC del sistema nervioso central produce complicación grave, ¿no? Produce alta morbimortalidad, ¿no? Estas pueden ser intracraneales y medulares. Las más frecuentes es la TB meningia, es la intracraneal, que tiene un 95% de casos. El resto son mucho menos frecuentes, ¿no? El que hemos visto en la resonancia era la imagen de un tuberculoma. Pero si ya de por sí la TB del sistema nervioso central es, pues, no menos frecuente, pues la TBC meningia, ¿no? De todas es la más frecuente, siendo ya casi, ¿no? Muy bajas las TB medulares, ¿no? En cuanto a lo que es meningitis tuberculosa, ¿no? Es la inflamación de la meninges, ¿no? La manifestación más común es la meningitis, ¿no? Hasta el 95% de los casos. El diagnóstico precoz es vital para el pronóstico porque puede ocasionarnos de salir bien el niño, ¿no? Tener secuelas de por vida, ¿no? Entonces, la forma más severa de una TBC extrapulmonar es la TB meningia. ¿Por qué? Porque deja secuelas neurológicas como sordera, ceguera, déficit cognitivo, retardo mental, ¿no? Ahora, la TBC meningia también puede ser la complicación de una TB miliar. Generalmente, si el paciente tiene una TB miliar, siempre debemos hacer punción lumbar para descartar que haya una MEC-TB asociada. Estas son imágenes, ¿no? Acá vemos una ventriculitis, ¿no? O sea, hay líquido en los ventrículos, ¿no? Por infartos cerebrales, ¿no? Ahí vemos la forma más grave de una infección tuberculosa en edad pediátrica, la MECTV, siendo causa de morbimortalidad, tiene una letalidad cercana al 25% y el 50% de los sobrevivientes desarrollan graves secuelas neurológicas, incluso aún con un tratamiento adecuado. La diseminación de una MECTV es hematógena, ¿no? Los tubérculos están en los plexos coroideos, forman el complejo o los focos de Rich. Estos focos de Rich pueden romperse, ¿no? Y estos tubérculos gaseosos pasan al espacio aracnoideo, produciendo inflamación, se implantan en las meninges y producen una irritación o inflamación meningia, ¿no? Esto puede producir una vasculitis, una aracnoiditis o un edema cerebral, ¿no? Cuando hay un edema cerebral hay hipertensión endocraniana, hay convulsiones y hay trastorno del sensorio, ¿no? Que es lo más frecuente en una MEC-TB. El bacilo, a ver, el bacilo que llega del pulmón, acuérdense que siempre es la prima infección es en el pulmón y por vía que ha llegado por vía inhalatoria, esta se disemina por vía hematógena, va a meninges, donde permanece en forma de nódulos o complejo de Rich. Estos nódulos se rompen y se diseminan al espacio subaracnoideo y bueno, producen irritación meningia. El diagnóstico, bueno, como le digo, el diagnóstico es bastante difícil, ¿no? Pero tenemos que ver bien el cuadro clínico. El cuadro clínico siempre va a ser un cuadro clínico, pues, neurológico, ¿no? El tiempo entre la infección primaria y los síntomas va a ser de 3 meses. Como le digo, ¿no? La replicación de la bacteria es lenta, ¿no? Y recién van a aparecer los signos
como el niño va a estar somnoliento, desganado, no va a estar activo, va a estar hiporéxico, ¿no? Y así puede estar de 2 a 6 meses, imagínense, ¿no? 2 a 6 meses que esté desganado, que esté hiporéxico, no gana peso, ¿no? Em, no es patognomónico de este cuadro, pero como les digo, es un poquito difícil el diagnóstico, ¿no? Generalmente tenemos que ver el antecedente epidemiológico, ¿no? Hacer una buena historia clínica. Con una buena historia clínica y ver los contactos cercanos, podemos tener una sospecha, ¿no? Tenemos que hacer PPD, radiografía de tórax, ¿no? Una tomografía, una resonancia magnética, ¿no? Y el diagnóstico definitivo lo vamos a establecer con una detección del virus, del BK, en líquido cefalorraquídeo, a través de una punción lumbar. A ver, la punción lumbar, por acá tengo, vamos a ver, ya, después vamos a ver las características del líquido cefalorraquídeo, ¿no? El cuadro clínico es subagudo, como les digo, ¿no? En el 97% hay fiebre, vómitos, cefalea, está irritable, hay cambios en el comportamiento, puede haber trastorno de sensorio, un 50% pueden presentar convulsiones, pero en sí todos los tipos de MEC bacterianas o virales producen convulsiones, ¿no? Hay compromiso de los pares craneales, ¿no? El paciente poco a poco se va deteriorando, empieza con signos y síntomas inespecíficos, ¿no? Como les digo, no son patognomónicos los síntomas, por lo que es difícil hacer el diagnóstico en una etapa inicial. El paciente deja de comer, es regresado del colegio, se duerme en clase, está desganado, ¿no? A veces la fiebre puede pasar desapercibida porque no son fiebres muy altas, ¿no? Son febrículas. Generalmente la mami solo toma la temperatura cuando lo ve bien caliente y a veces ni termómetro hay en la casa. El niño deja de ganar peso, en estadios avanzados, ¿no? Hay hipertensión endocraniana, el niño empieza a vomitar por la misma hipertensión endocraniana y a veces el diagnóstico recién se hace en estadios avanzados, ¿no? Lo ideal sería un diagnóstico temprano. Bueno, esas son imágenes que vemos con la tomografía, ¿no? Vemos una ventriculitis, inflamación del parénquima, en la resonancia magnética, ¿no? Acá podemos ver también intensa ventriculitis, ¿no? Compromiso medular. En el pulmón, bueno, acá no se ve muy claro, pero se describen adenopatías ciliares o mediastinales, ¿no? Se supone que ¿dónde está mi punteo? Ya. Aquí está el mediastino. El mediastino dicen que está ancho porque los ganglios acá están inflamados, ¿no? Se ve más refringente, pero bueno, por lo menos esta placa no nos ayuda mucho, ¿no? En pacientes con sospecha de MEC debemos pedir siempre una tomografía cerebral, ¿no? Idealmente antes de la punción lumbar para ver si hay hipertensión endocraniana, ¿no? Antes se decía que no se debería de hacer punción lumbar si hubiera hipertensión endocraniana. Hoy se dice que sí, pero con los cuidados necesarios, ¿no? Va a haber hidrocefalia, esto de acá, ¿no? Aumento de ventriculitis es por la hidrocefalia, ¿no? Porque hay contenido de líquido ahí, ¿no? Hay inflamación de las meninges, ¿no? Lo que ven acá está bien engrosado, bien inflamado. Y también tenemos que interpretar lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿no? A través de una punción lumbar se hace el estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Todo lo que son bacterias siempre va a elevar los leucocitos, ¿no? Acá se dice que está de menor de 1500 porque en una MEC bacteriana los leucocitos están más de 1000. Eso también depende mucho del día en que se tome, ¿no? Se supone que si sospechamos una MEC TB es porque tiene bastantes días de enfermedad, ¿no? Entonces podemos encontrar los leucocitos, pero que no son son menores a 500, ¿no? Mononucleares, generalmente están aumentadas las proteínas, o sea, hay una, ¿no? Hiperproteinorraquia, después hay una hipoglucorraquia, la glucosa está disminuida,
Al igual que en la MEC bacteriana, la MEC tuberculosa también está disminuida. Las proteínas, igual que en la MEC bacteriana, están aumentadas. ¿Ya? La diferencia es que los leucocitos no van a ser tan altos. O sea, cuando ya vemos que vira, ¿no? Los leucocitos, porque generalmente no debería haber nada de leucocitos. Se considera acá menor de 10, pero ya cuando vemos un aumento de leucocitos de 30, 50 o 100 ya, y tiene varios días de enfermedad, ya nos hace pensar, ¿no? O tener una alta sospecha de que podría ser una MEC bacteriana. Se tiene que hacer un cultivo de ese líquido que se sacó por punción lumbar. Ese cultivo todavía demora, ¿no? De 2 a 8 semanas, imagínense cuánto, ¿no? Ayuda bastante otros exámenes moleculares como el GINESPER, ¿no? El test de ADA también tiene alta sensibilidad y alta especificidad, ¿no? Si sale positivo, es una MECTEBE. Ya. La regla de oro, el aislamiento del BK en cultivo de líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver en la ataque cerebral, va a haber una hidrocefalia en más del 80% de los casos, aracnoiditis, en la radiografía de tórax va a estar anormal en cerca del 30 al 60% de niños, ¿no? Ahí, ¿qué vamos a observar? Adenopatía iliar, ¿no? Infiltrado pulmonar, puede haber un filtrado intersticial o una enfermedad miliar, ¿no? Por acá tengo fotos. Acá está hidrocefalia, ¿no? Acá vemos unos nódulos, ¿no? Una señal hiperintensa, que es la que se describe en una resonancia o una tomografía, ¿no? Y lesiones, en un TAC es lesión hiperdensa y en una resonancia es hiperintensa, ¿no? Tratamiento en los pacientes con MEC-TB va a ser diferente al tratamiento de una TBC extrapulmonar normal, ¿no? Si, por ejemplo, hay una TB extrapulmonar con extrapulmonar y más una TB del sistema nervioso central o una miliar o una articular, el tratamiento va a ser de 1 año, ¿no? Los 2 primeros meses se va a utilizar las drogas, ¿no? Isoniazida, rifampicina, piacinamida y letambutol. Son 2 meses diario que suman 50 dosis, ¿no? En la segunda fase son de 10 meses y solamente se va a usar la isoniazida y la rifampicina. 10 veces, 3 veces por semana. O sea, son 250 dosis. Son 1 año de tratamiento para TB con TB-MED, ¿no? Cuando hay una pericarditis o una TB miliar, ¿no? Y acá también se puede usar corticoterapia intensiva. Hay una gran inflamación, ¿no? De meninges, entonces se utilizan corticoides, ¿no? Si la MEC es pulmonar y extrapulmonar, pero no es TB del sistema nervioso ni miliar, el tratamiento será 6 meses, ¿no? 2 meses con las drogas clásicas, diarios 50 dosis, y la segunda fase va a ser de 4 meses, ¿no? Diferente a una MEC TB, una MEC miliar, osteoarticular o una MEC con pericarditis, donde el tratamiento va a ser de 12 meses. La tuberculosis pleural, como les decía, ¿no? Tuberculosis pleural y tuberculosis ganglionar son las más frecuentes, ambas, ¿no? La forma más frecuente de la TB pulmonar puede aparecer aislado o en conjunto con una TBC pulmonar, ¿no? Los niños pequeños hacen la enfermedad primaria, generalmente es por contigüidad de una lesión pulmonar que por una vía hematógena, ¿no? Aquí es diferente, ¿no? Es la única que puede no ser por vía hematógena, sino por contigüidad, ¿no? Es que la pleura está recubriendo al pulmón, ¿no? Entonces hay, pues, ¿no? Mm, pequeños poros, no muy, muy pequeños, y hay, pues, extravasación del Mycobacterium a la pleura, ¿no? Generalmente eso es en niños pequeños, pero en adolescentes es diferente. En adolescentes hay una reactivación,
una reactivación de un paso latente. ¿Se acuerdan que les dije que el micobacterio no era fagocitado por el complejo macrófago lisosoma, ¿no? Y así puede permanecer en estadio latente mucho tiempo. Y por algún motivo hay una reactivación, ¿no? Y de esa reactivación se puede producir una TB pleural en adolescentes. Adolescentes con fiebre y derrame pleural, alta sospecha de TB pleural, ¿no? Entonces, la infección de la pleura puede ser tanto por vía hematógena, puede ser por contigüidad de una lesión pulmonar o puede ser también por rotura de un ganglio en el espacio pleural, ¿no? Acuérdense que el ganglio, el complejo, está englobando a los micobacterios, lo ha contenido, pero no logra, pues, no eliminarlo, ¿no? Puede romperse un ganglio y salen los micobacterios al espacio pleural. Otro también por focos subpleurales que se rompen o por reacción de hipersensibilidad del micobacterio, ¿no? Para la pleura hay varios sistemas de diseminación. Ya hay una efusión pleural, hay el contagio, hay el contacto, va a haber una efusión pleural, ¿ya? Signos y síntomas, hay tos seca, en el 94% de los casos hay dolor torácico, ¿no? La pleura irritada duele, ya hay fiebre, hay disnea, hay dificultad respiratoria, porque esa pleura está llena de líquido, ¿no? No, este líquido hace que el pulmón no se pueda distender, ¿no? Hay anorexia, hay matidez, hay vibraciones vocales abolidas, ¿no? Cuando hay un derrame pleural. Y en el líquido pleural, pues es una efusión exudativa linfocítica, ¿no? Donde se puede hacer una paracentesis y ahí podemos examinar el líquido donde vamos a ver, pues, ¿no? Células, glucosa, ¿no? Aumento de proteínas, ¿no? Un ADA mayor de 40, un ADA positivo, ¿no? Y un LDH mayor de 500. Todos estos exámenes se hacen en el líquido pleural, ¿no? El cual se obtiene por una paracentesis. El diagnóstico todavía siguen ingresando, increíble. Ya, la TBC pleural diagnóstico, el diagnóstico definitivo, se hará con la demostración del micobacterium en muestra de líquido pleural mediante una toracocentesis, ¿no? El líquido pleural, vamos a ver exudado linfocitario, la glucosa va a estar disminuida, se va a detectar en el 10 a 15 a 25% una vaciloscopía positiva, la sensibilidad del cultivo es del 25 a 75%, el líquido se cultiva, se puede utilizar también el GeneSper, ¿no? Bueno, acá se utiliza tratamiento en la primera fase, se puede dar una fase intensiva, son 2 fases las que se utiliza, la primera de 2 meses con 52 dosis y la segunda de 4 meses, ¿no? Con 112 dosis. La TB miliar es poco frecuente, pero también se presenta con 1 al 2% de los casos de TB, hacen una forma grave, va a afectar a pacientes que están desnutridos, pacientes coinfectados con VIH, pacientes con insuficiencia renal crónica o pacientes inmunodeprimidos. Generalmente, un paciente con TB miliar es un paciente, pues, que tiene un sistema inmunológico bastante deprimido, ¿no? La edad en menores de 5 años y en huéspedes inmunocomprometidos, ¿no? Va a haber una diseminación linfohematógena al ocasionar una siembra generalizada, ¿no? Con pequeñas y numerosas lesiones pulmonares en diferentes órganos, ¿no? Va a aparecer después de 2 a 6 meses de la infección inicial, ¿no? Les había dicho también que generalmente la MEC-TB, ¿no? Aparece concomitante con la TB miliar. Hay TB miliar, hay que descartar una MEC-TB también, porque se puede encontrar en el 20 a 40% de los casos. Por eso es que paciente con TB miliar pedimos punción lumbar. Hay fiebre, hay tos, hay pérdida de peso, anorexia, ¿no? En casi todos, excepto la TB del sistema nervioso central, generalmente los síntomas son los mismos, ¿no? Hay hepatosplenomegalia, hay linfadenopatías también. La PPD puede ser negativa en el 50% de los casos, ¿ah? Y igual, si tenemos alta sospecha, empezamos el tratamiento. ¿Cuánto dura el tratamiento de una TB miliar? 12 meses.
¿no? La TV miliar en una radiografía es clásica, ¿no? Ustedes ven que el paciente tiene anorexia, fiebre, pérdida de peso, y ven esta placa, ¿no? Una radiografía, pues, muy, ¿cómo les explico? Muy característica, ¿no? Donde vemos un vidrio esmerilado, un panal de abejas en todo el pulmón, porque hay una diseminación, pues, ¿no? Una gran diseminación en todo el pulmón. Ya, en ambos, ¿no? Miren cómo se ve, se ve como una lluvia de nieves, ¿no? La TB osteoarticular. La TB osteoarticular representa el 11% de las formas de TB extrapulmonar. Afecta a cualquier hueso, ¿no? Se va a producir una espondilitis y lo que llamamos enfermedad de Pott o mal de Pott, que va a representar el 50% de los casos de TB osteoarticular, ¿no? El síntoma principal es un dolor óseo de larga duración, o sea, más de 6 meses le duelen los huesitos, aparte de otros síntomas como disminución de peso, anorexia, febrículas, ¿no? Sospechar de una TB osteoarticular. Vuelvo, ¿no? A recalcar siempre hay un foco primario, el foco primario pulmonar, ¿no? Hay diseminación de vía hematógena que va a pues me disculpan un momento, por favor.
Mil disculpas, jóvenes. El doctor Silva es el que me ha estado llamando. Ya, continuamos entonces. Generalmente, en lo que es TB osteoarticular, parte de un foco primario, ¿no? Que es el foco pulmonar, el foco primario de TBC, y esto se va a producir por diseminación hematógena, va a ir a los huesitos, ¿no? Las epífisis y metáfisis de huesos largos, así como al tejido esponjoso de vértebras, carpo y metacarpo. Ya. em, Va a afectar también a las articulaciones, produciendo una artritis crónica, ya a los huesos, produciendo osteomielitis, y a la columna, que es lo que va a producir el mal de Pot, ¿no? El mal de Pot, que consiste en una espondilitis y una espondilodicitis. El mal de Pot es una TBC espinal, una TBC que afecta a la columna vertebral, va a haber afección de la columna dorsal y lumbar más frecuente, ¿no? Se va a producir una jiba por afectación de la columna dorsal, van a estar afectados dos o más cuerpos vertebrales adyacentes, ¿no? O a las vértebras alternas, ¿no? Hay una afección del cuerpo vertebral, por lo tanto va a haber una espondilitis, va a haber una afección del disco vertebral y vértebra, por lo que va a haber una espondilodicitis, que es lo más frecuente. Va a haber abscesos, ¿no? Para vertebrar y abscesos en la columna. Miren el dibujo, ¿no? Va a haber como una jiba que va a producirse acá, ¿no? Miren cómo el huesito se deforma, ¿no? Va a haber dolor, ¿no? Va a tener dolor lumbar, dolor dorsal, ¿no? Se deforma la columna porque se va a afectar el disco, va a haber pinzamiento, va a haber pinzamiento, ¿no? En el área afectada, paraparesia, puede haber paraplegia, síntomas constitucionales como baja de peso, febrícula, ¿no? Anorexia. El diagnóstico es por historia clínica, tenemos que ver siempre el antecedente epidemiológico, ¿no? Se tiene que aislar el bacilo en una muestra obtenida por punción aspiración del absceso, ¿no? Vemos dónde está la lesión, dónde puede haber el absceso y ahí se hace una aspiración y se hace una biopsia del hueso, ¿no? Estas son imágenes de una resonancia magnética. En la resonancia magnética, ¿no? Se nota acá, ¿no? La alteración, ¿no? La lesión que hay ahí. Entonces, esta lesión puede ser muchas cosas, ¿no? Puede ser hasta un cáncer, ¿no? Pero quien nos va a dar el diagnóstico es la biopsia, ¿no? La biopsia del huesito. En caso fuera así, el tratamiento es de 1 año, es de 12 meses. Bueno, la meningoencefalitis tuberculosa es la causa más frecuente de MEC subaguda y la más severa, ¿no? De TBC extrapulmonar. Cuanto más precoz hagamos el diagnóstico de MEC-TB, menor será la posibilidad de que se produzcan secuelas neurológicas, ¿no? La TBC ganglionar es la forma más frecuente de TB extrapulmonar. Los ganglios cervicales van a ser los más afectados. La TB pleural puede ser producto de enfermedad primaria, ¿no? O por reactivación. Puede ser hematógena o puede ser por reactivación. La TB espinal o mal de Pot es consecuencia de una diseminación hematógena por el Mycobacterium tuberculosis a la densa vasculatura de los cuerpos vertebrales, produciéndose una osteomielitis en la vértebra, ¿no? Una espondilitis y afección del disco vertebral, es decir, una lisitis. Es lo más frecuente, lo más resaltante en cuanto a TB extrapulmonar. Como le digo, la TBC puede afectar a muchos órganos, ¿no? En menor frecuencia y en mayor frecuencia los que les he hecho esta clase. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Por lo menos hoy no tuve problemas con el internet. ¿Alguna pregunta? Bueno, damos por terminada la clase. Si no tienen más preguntas. 55 participantes terminaron la clase. Creo que se aburrieron. Listo, chicos, buenas tardes. Hasta luego. Gracias por su atención.